Buenos días a todos mis suscriptores. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de charlas El Universo Desconocido. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que me comprometí en el video anterior, el cual titulé El fruto prohibido. Y en aquel video hablé de la narración del Jardín del Edén hay muchas cosas más que se pueden obtener de ahí y que hablaría de eso en un video posterior. Pues este es ese video, vamos a hablar sobre eso. Pero para entrar en materia tengo que hacer un preámbulo y explicarles algo para que puedan entender lo otro que viene. Primero que nada, en todas las Biblias que nosotros tenemos, mayormente las Biblias hispanas y en las americanas también, pues hay una palabra que fue, o un nombre que fue removido o fue sustituido en la Biblia por un título. Un nombre por un título. Estamos hablando de la palabra o el nombre Yahweh. El nombre Yahweh. Y ese nombre fue reemplazado en casi todas las Biblias por el título Dios. Porque Dios no es un nombre propio, sino un título. Como decir un gobernador, un rey, un emperador, un alcalde, un director, un presidente. Es lo mismo, ¿no? Es un título. Y obviamente las personas que ocupan un título pues tienen nombres. En la antigüedad, en todas las mitologías del Mediterráneo y del mundo, pues los dioses tenían nombres. Zeus, Osiris. Depende del país, porque en la antigüedad pues cada país tenía un dios. Igual que hoy tenemos una bandera y una constitución, etcétera, pues cada país tenía un dios protector. Para cada país, para cada nación, el pueblo de esa nación era el pueblo elegido de estos dioses. Yahweh era el Dios de Israel, el Dios de los judíos. Ahora, ¿por qué se reemplazó el nombre de Yahweh, donde quiera que se veía en la Biblia, se reemplazó por, por un título? Es más, no por un título, sino por dos. Uno de ellos es Adonai, que significa, traducido al español, el Señor. O sea, donde quiera que usted vea la palabra el Señor, pues tenga por seguro que antes, en las traducciones antiguas, ahí decía Yahweh. También, el nombre de Yahweh, además de Adonai, se tradujo como Elohim. Elohim. Esto es en las versiones hebreas. Pero en las versiones hispanas, donde quiera que veamos la palabra Dios, pues lo que había antes era Elohim. Y lo que había antes de Elohim era Yahweh. ¿Me siguen? Espero que me sigan. Es decir, donde quiera que ustedes vean la palabra Dios en en nuestras Biblias, pues eso responde a que los rabinos decidieron reemplazar la palabra Yahweh por Elohim, por la palabra Elohim. Y en nuestras traducciones, tanto en inglés se tradujo como God, en español pues como Dios, etcétera, en singular. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué los rabinos decidieron hacer esto? Supuestamente utilizaron la excusa de que el nombre de Yahweh era tan sagrado como para ser pronunciado por impíos en la sinagoga. Entonces, supuestamente, pues ellos decidieron hacer esto. Una cosa que en toda la Biblia no dice que hay que hacer eso. Al contrario, en toda la Biblia lo que decía Yahweh, el personaje Yahweh decía de que su nombre iba a ser famoso, de que todo el mundo diría su nombre. En ningún momento en la Biblia, o en la ley de Moisés mayormente, pues dicta de que Yahweh prohibía que mencionaran su nombre. Pero los rabinos pues se inventaron esto. Y a partir de ahí, pues se cambiaron todos estos nombres. Donde quiera que aparecía Yahweh, pues se cambió o por la palabra Adonai, que significa el Señor, o por la palabra Elohim, que fue traducida al español como Dios. Pero no nos vamos a ocupar de la palabra Adonai, por lo menos en el día de hoy. No nos vamos a ocupar de la palabra Adonai
por el día de hoy. Nos vamos a ocupar de la palabra Elohim. ¿Qué es lo que pasa? Que la palabra Elohim en el libro de Génesis, que en hebreo se llama Bereshit, en el libro de Génesis la palabra Elohim aparece muchas veces en los textos más antiguos. Los textos más antiguos que se han encontrado responden a periodos no más tarde del año 800 antes de Cristo. Es decir, todos los textos que tenemos son post-exilio. Cuando digo post-exilio es cuando el pueblo sale de Babilonia. Así que ese periodo es más o menos a partir del 800 antes de Cristo, en la época del periodo persa. Y en los textos más antiguos, en el Génesis, la palabra que aparece, la palabra que se utiliza desde los primeros versículos es Elohim. Vemos la palabra Elohim por todos lados. Y ahí sí no fue que se tradujo de que se reemplazó el nombre de Yahweh por Elohim, sino que ahí, pues, según la narración del autor, todavía Yahweh no se ha dado a conocer. Entonces la palabra que se utiliza es Elohim. Elohim. Todavía la palabra de Yahweh no viene apareciendo hasta capítulos bien posteriores, casi al final del Génesis. Me parece que la primera vez que, bueno, no tan lejos, pero me parece que la primera vez que aparece la palabra Yahweh es cuando él se le presenta, cuando la deidad se le presenta a Abraham. Pero antes de eso, lo que aparece es la palabra Elohim por todos lados. Y nos vamos a ocupar de esa palabra Elohim, porque ahí es que ustedes van a ver la magia de este video. Y aquí es que ustedes van a aprender algo. Este video, si terminas de verlo hasta el final, vas a tener una perspectiva y una enseñanza nueva, la cual puedes compartir con otros, o quedártela para ti, o va a ser el punto donde tú vas a comenzar a investigar por ti mismo o por ti misma sobre lo que vas a aprender aquí. Ok, vamos a comenzar. La palabra Elohim en hebreo, la deben de estar viendo aquí en pantalla ahora mismo. Se escribe de esta manera, como lo están viendo en pantalla. El asunto es que cuando uno hace una crítica textual de los textos, una crítica literaria, más allá de la fe, la palabra Elohim, en la manera en que aparece, es usada en plural. La palabra Elohim en realidad significaba dioses. Entonces, ¿por qué ha sido traducida como Dios, como un solo Dios? Bueno, eso depende a quien usted se lo pregunte. Eso depende a quien usted se lo pregunte. Si se lo pregunta a una persona de fe, pues le va a dar una respuesta que va a estar condicionada pues precisamente por su creencia. Pero si le pregunta a una persona que está haciendo una crítica del texto científica, pues en el caso mío, que yo hice esa asignación hace mucho tiempo, y muchos antes que yo, y todavía muchos hoy en día siguen haciendo asignación, pues la respuesta es que la palabra Elohim significaba dioses. Y lo que vamos a ver, lo que usted va a aprender aquí en este video, y usted lo va a ver por usted mismo, usted misma en su propia Biblia, es que quienes hicieron estas traducciones dejaron muchos vestigios. Dejaron muchos vestigios que hoy pues es un problema para los rabinos en el Talmud y en muchas discusiones, porque son irreconciliables estos vestigios que dejaron. Y son vestigios claros donde es obvio que se ve que la palabra Elohim pues significaba dioses, y que aparecía por todos lados, y que los traductores escogieron cuándo querían traducir la palabra Elohim como dioses y cuándo querían traducirla como Dios. Aparte de eso, también vamos a ver que para los antiguos escribas, para los antiguos judíos, Yahweh no era visto tal como lo vemos hoy, que si un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. No. Para los antiguos, inclusive para los escribas de la misma Biblia, Yahweh tenía limitaciones. Tenía limitaciones. Y lo vamos a ver con pruebas hasta bíblicas. Que si usted no es una persona que lee la Biblia, yo le voy a presentar las referencias bíblicas, usted la va a ver por usted mismo, usted va a decir, wow, que la Biblia dice eso. Y eso podría cambiar su perspectiva de lo que usted sabe de su creencia. Así que si usted es atrevido o atrevida, siga viendo este video. Si no, les recomiendo que se detenga aquí y no lo vea, porque aquí va a aprender cosas que van a ser un poquito controvertibles
y van a ser un poco perturbadoras. Bueno, vamos a seguir hacia adelante. Ok, antes de comenzar a, a estudiar el Midrash o la parábola del Jardín del Edén, vamos a hacer un pequeño estudio del Salmo 82. Como dije hace un momento, toda esta literatura, salmos, proverbios y todas estas cosas aparecen muy posterior a la creación, lo que se conoce como la Biblia Septuaginta, que es el canon, lo que se conoce también como el canon alejandrino, que fue compuesto en Alejandría por orden del rey Ptolomeo Filadelfo, quien ordenó a los judíos que hicieran una traducción del hebreo al griego de los textos judíos, de la ley judía, porque tampoco fue de los textos judíos, fue de la ley judía. Y lo que se entiende, lo que se cree que era el libro de Deuteronomio. De lo demás no se tiene certeza, no se tiene idea de cuándo es que aparece lo demás, pero hasta la fecha de este rey Ptolomeo, que era un rey macedonio, era uno de los generales, o uno de los que había, sí, heredado eh, una parte del imperio de Alejandro Magno, eh, pues es en este periodo que se hace, bueno, esta traducción. Y él lo ordena, puesto de que los judíos estaban exigiendo practicar su ley. Y bueno, pues el rey Ptolomeo quería conocer cuál era esta ley, a ver si la permitía o no. Sabemos que no se permitió que los judíos practicaran su ley, así que ya sabemos el resultado. Y no es para menos, cuando uno lee pues, el libro de Deuteronomio, pues hay unas cosas ahí que no son muy buenas y muy éticas que digamos. Entonces, antes de ese periodo, no hay evidencia de ninguna manera de la existencia de estos textos. Pero este texto en particular que vamos a leer, el Salmo 82, es obvio que está influenciado por la cultura griega, por la creencia, ¿verdad?, del Olimpo. El Olimpo, usted sabe que era una montaña altísima donde estaban los dioses y que el dios supremo, bueno, era Zeus, era el dios supremo de todos los dioses. Y aquí en este salmo vamos a ver un poquito de eso, de Zeus, de verdad, del Olimpo, y, y bueno, cómo los dioses eh, estaban subalternos, ¿verdad? Al poder supremo, ¿verdad? De Zeus. Entonces lo vamos a ver. Salmo 82. Como les dije ahorita, donde usted ve la palabra Dios, pues ahí estuvo. Eso pues ya ha sido filtrado a través de los siglos, pero ahí estuvo la palabra Yahweh. Entonces vamos a leerlo como debió haber sido. Salmo 82 dice, Dios, ya lo leí como lo tengo en mi propia traducción. Estoy leyendo una Biblia, bueno, no sé exactamente cuál versión es esta. Eh, Esto se llama la Biblia online.org. Pero aquí tengo también a mi disposición la Biblia Dios habla hoy, la católica. Pero bueno, vamos a usar esta versión, esta versión en línea. Dice, Yahweh está en la reunión de los dioses. Aquí obviamente donde dice la palabra dioses, pues decía Elohim en hebreo. En medio de los dioses juzga. ¿No se les parece eso a Zeus? Volvemos. Versículo 1, capítulo 82 de Salmos. Yahweh está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Después sigue. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis a las personas de los impíos? Es decir, cuando dice el verso 3, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. Bueno, ahí pues Yahweh le está exigiendo algo a los otros que aparentemente ni él mismo puede hacer, pero y eso lo veremos más adelante, porque también hago un alto aquí en el versículo 4, también vamos a ver cómo los antiguos judíos veían a Yahweh, porque
Yahweh es un nombre propio. No es Yahweh es un nombre propio, pero Dios es un título en comparación a rey, a alcalde, gobernador, presidente, etcétera. Dios es solo un título. En el antiguo Mediterráneo, en la antigüedad, todas las naciones tenían dioses. Todas las naciones tenían dioses. Y esos dioses tenían nombre. Y el Dios de Israel tenía nombre que era Yahweh. O Jehová, como se le ha traducido en otras traducciones. Entonces, todas las naciones tenían dioses, tenían templos, textos sagrados, etcétera. Era la moda en aquel entonces. Y obviamente, pues la gente ¿verdad? De las naciones eran los protegidos de estos dioses, eran los pueblos elegidos de estos dioses. Los griegos eran el pueblo elegido de Zeus, los romanos eran el pueblo elegido de Júpiter, y los israelitas eran el pueblo elegido de Jehová, de Yahvé. Entonces, eso quiero dejarlo claro, para que ustedes entiendan cómo un judío antiguo veía a Yahweh en comparación con el resto de los dioses del entorno. Es más, estamos haciendo la pausa en el versículo 4 de Salmos. Voy a ponerles aquí en pantalla una captura de pantalla de un versículo de Jueces. Me veo obligado a hacerlo ahora porque no quiero que se me olvide. Ok, ahí están viendo una captura de pantalla de un versículo de Jueces donde el autor, mire lo que dice. Dice que Yahweh estaba con Judá, que estaba con Judá. Y estuvo con Judá hasta que llegaron a los pueblos de las colinas. Pero que ahí Yahweh pues ya se intimidó y tiró para atrás. Se intimidó para atrás porque los pueblos de las colinas tenían carros de hierro. Es decir, miren cómo el judío antiguo tenía muy en claro de que el Dios de Israel, el Dios de ellos, tenía sus limitaciones en frente a los otros dioses de de las otras naciones. Sin embargo, sin embargo, este es un tipo de pensamiento judío que contrasta con otro tipo de pensamiento judío donde pensaban que Yahweh era el Dios superior de todos los dioses. Entonces, para unos, Yahweh era como que el Dios superior de todos los dioses de las naciones, pero para otros más realistas, pues Yahweh tenía sus limitaciones. Y no es para menos porque obviamente los judíos vieron cómo siempre fueron invadidos por otros imperios como los persas, los griegos, los romanos. Y, y es obvio que en la conciencia colectiva judía, pues siempre se preguntaron, pero ¿qué pasa? Nosotros llevamos tantas ofrendas al templo, rezamos, hacemos todo, y los dioses de estos Goyim, como le decían ellos, paganos, Goyim en hebreo, los dioses de estos extranjeros, Goyim, pues siempre nos vencen. Entonces, por eso en el periodo helenístico, muchos judíos se convirtieron en griegos, trataron hasta de simular sus circuncisiones y todo, eh, pues, pues porque de verdad se sentían atraídos por la fuerza que tenían estos griegos, motivada por su creencia en Zeus. Y no solo en la fuerza que tenían, sino en la manera en que adoraban a Zeus, que lo adoraban con olimpiadas, lo adoraban con olimpiadas. Y también se sintieron muy atraídos en que a Zeus en cada comunidad había un altar, un templo o un mini templo para adorar a Zeus. A Jehová solo se le adoraba en Jerusalén. Pero obviamente en el tiempo helenístico, los griegos, los judíos, pues se vieron tan influenciados por los griegos en este aspecto que empezaron también a adorar a Jehová en sus comunidades. Y ahí es que nace el concepto de la sinagoga, que es tema para otro video. No lo vamos a tratar ahora. Pues haciendo esa aclaración, entonces vamos a continuar con el versículo 5 del Salmo 82, donde dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vamos, ustedes son dioses, son Elohim, y todos vosotros son hijos del Altísimo, es decir, del que está arriba. 82:7, pero como hombres moriréis,
Ustedes van a morir como seres humanos, a pesar de que son dioses, pero van a morir como seres humanos. Y, y como cualquiera de los líderes van a caer. Entonces, bueno, pues prácticamente, pues ahí están viendo que prácticamente este salmista, pues interpreta a Yahweh, lo interpreta con una mente más helenista, que se aparta mucho de lo que es el monoteísmo. Porque, bueno, está hablando obviamente, de un politeísmo. Dice, Yahvé está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Eso es el Salmo 82. Bueno, pues vamos entonces a ocuparnos del relato que está en la parábola del Jardín del Edén para que vean más claro esta cuestión del monoteísmo que fue acuñado en lo que antes pudo ser un politeísmo y que, bueno, fue maquillado manipulando el texto. Dice, la serpiente era la más astuta de todos los animales que Elohim había hecho. Así que le preguntó a la mujer. Ok, aquí vemos la palabra Elohim. En hebreo así aparece Elohim. Pero obviamente en las traducciones al español y en inglés, en todas las traducciones que se han hecho, después vamos a decir de los masoretas, pues la palabra Elohim pues, se tradujo como Dios. Ahora, si lo leemos en hebreo, vamos a seguir viendo la palabra Elohim ahí. Entonces, todo es cuestión en el contexto para poder entender lo que se está hablando. Entonces, vamos a leerlo en el contexto de dioses, que yo les acabo de decir, y usted va a ver que todo va a ir cuadrando. Una vez más, la serpiente era la más astuta de los animales salvajes que Elohim, que los dioses habían hecho. Así que ellos le preguntaron a la mujer. La serpiente le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Elohim les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió, podemos comer de todos los frutos del jardín, pero los dioses nos dijeron, no deben comer del fruto del árbol que está en el medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. La serpiente ya le está diciendo, no, ustedes no van a morir nada, porque prueben ese fruto, no van a morir. Dice también la serpiente, incluso los dioses saben que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses. Entonces mira qué cosa, que aquí sí, en todas las traducciones al español, y aquí era que queríamos que llegáramos, en todas las traducciones, tanto en inglés como en español, ahí sí lo dejaron como dioses. Dicen, volvemos otra vez, dice, con seguridad no morirán. Incluso los dioses saben que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor. Serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Ahí sí, la palabra Elohim la dejaron tal para cual, como dioses. Están viendo cómo es el juego de palabras. Pero vamos a seguir. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos de ese árbol eran buenos para comer, y que además de ese árbol era un árbol muy atractivo por la sabiduría que te podía dar, tomó los frutos del árbol y se los comió. Quiere decir que ella adquirió conocimiento. Porque, como dije en el video anterior, el fruto prohibido era el conocimiento, adquirir conocimiento, salir de la ignorancia. Dice, su esposo se encontraba con ella y le dijo, y ella también le dio de comer a él. Como si se le abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. En medio de un ventarrón retumbaba la voz de Elohim, de los dioses, que caminaban por el jardín. Entonces al oírlo, el hombre y la mujer se escondieron de los dioses entre los árboles del jardín. Los dioses llamaron al hombre y le dijeron, ¿dónde estás? El hombre respondió, escuché que andaban por el jardín y me asusté porque estaba desnudo, entonces me escondí. Luego los dioses le preguntaron, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso han comido del árbol que le prohibí comer? Miren que los dioses ni siquiera podían saber si él había comido o no, solo porque él lo confiesa es que se enteran. Entonces el hombre dijo,
La mujer que me diste por compañera me dio del fruto de ese árbol y yo comí. Luego los dioses le preguntaron a la mujer, ¿con qué esas tenemos? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces los dioses le dijeron a la serpiente, por haber hecho esto entre todos los animales, solo tú serás castigada. Tendrás que arrastrarte sobre su vientre. Bueno, si era una serpiente, pues ya se arrastraba sobre su vientre. No veo nada nuevo aquí, pero bueno. Y comerás polvo todos los días de tu vida. Haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza mientras tú le tratarás de picar en el talón. Después los dioses le dijeron a la mujer, te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos y todo será más duro. Tendrás también que dar a luz a tus hijos. Desearás estar con tu marido, pero él te dominará. Luego los dioses le dijeron al hombre, ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo te había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo durante todos los días de tu vida. Del suelo nacerán cardos y espinas para ti y tendrás que comer plantas de campo. Obtendrás tu comida trabajando duramente hasta que mueras y regreses al polvo, porque del polvo eres y al polvo regresas. El hombre le puso a su mujer de nombre Eva, ya que ella se convertiría en madre de todos los seres humanos. Los dioses le hicieron pieles de animal de ropa, como ropa para el hombre, ¿verdad? Y los vistió, ¿no? Luego los dioses dijeron, aquí es el otro versículo importante. Escuchen el contexto, y así está en su Biblia, en la tuya, en la mía, en la de todos está así. Dice, luego los dioses dijeron, miren, aquí están hablando entre ellos, miren, el hombre y la mujer se han convertido como seres como nosotros. ¿Qué le había dicho la serpiente a Eva? Que si comían de fruto iban a ser como los dioses. Y ahora, miren cómo conecta esto con aquel versículo. Dice, luego el Señor dijo, miren que el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros. Pueden reconocer el bien y el mal. Ahora tienen a su alcance los frutos del árbol de la vida para comerlos y vivir para siempre. Entonces los dioses sacaron del jardín de Edén a Adán y Eva y los expulsaron. Ya esa parte pues la sabemos. Entonces, como ven, el versículo 22 del capítulo 3, pues ahí ustedes ven como los dioses están hablando entre ellos y es obvio que esto responde a lo que la serpiente le había dicho a Eva, que si ustedes comían, iban a ser, si comían del árbol del conocimiento, pues iban a ser tan inteligentes como los dioses, iban a saber distinguir el bien y el mal. Y aquí, como ustedes ven, es una conversación entre esos dioses que había advertido la serpiente. Entonces, aquí vemos cómo a los escribas se les fue la mano y dejaron estos vestigios donde en esta ocasión, pues sí, traducen la palabra Elohim como dioses, pero en el resto, pues la traducen como un solo Dios y no solo traducen la palabra, sino que tienen que arreglar todo para que coincida con esa palabra de Dios y que se vea como en singular, ¿no? Como una sola persona. Entonces, esto también nos va a llevar a entender esa parte de Génesis. Déjame ver si la puedo encontrar ahora. Si no, pues se las digo de mente. Ok. Por aquí. No puedo encontrarlo. Okay, Génesis, creo que capítulo 1 me parece que es. Vamos a ver. Vamos a buscar ese versículo que también es en plural y conecta con todo esto que estamos hablando. Vamos a verlo aquí. Creo que entonces debe ser el segundo capítulo. Discúlpenme un segundito en lo que lo encuentro. Si no lo encuentro, pues se lo digo de mente y ustedes lo encontrarán. Bueno, no lo encuentro así de momento. Pero búsquelo usted en su propia Biblia, en la parte donde dice, hagamos al hombre a su imagen. O sea, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, lo dice en plural, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza.
están hablando en plural. ¿Quiénes son estos que están hablando en plural? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pues esto tiene que ver con el Salmo 82, esto tiene que ver con lo que acabamos de leer del relato de Adán y Eva, donde la serpiente le dice a Eva que si come del fruto del conocimiento, pues se iban a volver como los dioses, que iban a saber distinguir entre el bien y el mal, entre lo que le conviene y lo que no le conviene. Es decir, iban a poder distinguir entre ser pendejos o no pendejos, y no iban a tener los... No es como cuando tú eres ignorante, pues tú no tienes opción, tienes que ser pendejo y ya. Tienes que confiar en otro porque no tienes ni siquiera opciones de información para poder decidir lo que te conviene o no. Simplemente tienes que confiar en otro. Eso es ser pendejo. Pero cuando ya tú tienes información para saber qué te conviene o no, pues ya no eres tan pendejo, porque ya tus decisiones dependen de ti mismo, de tu razonamiento, de la información que tienes, no de la información que tienen otros. Entonces prácticamente eso es lo que dice la moraleja de este midrash o de esta parábola. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Porque estoy un poquito desconcentrado. Obviamente si escuchan a mi hijo de fondo, pues está haciendo un poquito de maldades y tengo que estar... no lo puedo perder de vista, que no se vaya a leccionar o algo. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí. Después más adelante hablaré de esto un poquito más formal, con mejores capturas de pantalla. Quizás en algún momento voy a hacer un en vivo, donde podamos hablar de esto en vivo y habilitar el chat para que ustedes hagan las preguntas y poderles responder. En ese chat se va a admitir tanto halagos como se van a también admitir insultos. No hay problema con los insultos. Yo no soy una persona que tengo problema con eso. Se admiten halagos, se admiten insultos. Es muy probable que los insultos lo que me puedan hacer es hacerme reír. Así que si usted me va a insultar, pues hágalo de una manera original. No utilice insultos ya que están saturados. Sea original, venga con un insulto nuevo que me haga reír. Y bueno, de eso se trata, ¿ok? Yo tengo la mente abierta, yo no soy una persona que me ofendo así fácilmente. Así que lo que les estoy enseñando está en su Biblia. Y son cosas que aprendí cuando yo practicaba el judaísmo, y muchas cosas que se conocen en el judaísmo no son conocidas en el mundo cristiano. Acuérdense que todos estos textos, como el Génesis, hasta el último de los profetas, esos son textos judíos. Por eso los cristianos le llaman a eso Viejo Testamento. Son textos judíos. Así que para tú entenderlos mejor, pues tienes que ser judío y haberlo hasta practicado el judaísmo, porque hay cosas que de la única manera que se pueden entender a perfección es haber practicado el judaísmo, haber vivido como judío y haber estudiado todos estos textos desde los ángulos judíos. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les guste y les prometo que si no pudieron entender este estudio, pues les prometo que más adelante lo voy a hacer otra vez. Me gustaría hacerlo en live. Así que si a ustedes les gusta la idea, escríbanme en su comentario. Sí, José, nos gustaría que hicieran un live sobre esto. Y ahí lo analizamos en vivo, buscamos en la Biblia en vivo, nos tardamos lo que nos tengamos que tardar en buscar las referencias bíblicas, pero lo vamos a hacer en vivo. Y las preguntas y respuestas van a ser en vivo. Y bueno, va a ser una interacción muy, muy positiva, no solo en este tema, sino en todos los temas que se presentan en este canal, no solo de religión, sino temas de la actualidad, noticias, política, arqueología, difusión científica, etc. Así que lo dejamos hasta aquí. Saludos y que tengan muy, muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches, depende en el momento que usted esté viendo este video. Hasta la próxima.